Bienvenidos a una clase más de Astronomía General que hacemos entre la Facultad de Ciencias, el Instituto de Astronomía y muy en particular Damián, Diego y Julieta. La clase de hoy va a ser sobre telescopios, pero antes les quiero recordar que me pueden escribir directamente a este correo electrónico curso.julieta@astro.unam.mx. Lo voy a revisar 2 veces a la semana, así es que si no les contesto el mismo día, no se me desesperen. También viajo mucho y durante los viajes largos suelo no contestar correos. Pero el resto del tiempo estoy más que dispuesta a interactuar con ustedes porque es muy importante que me den su opinión, que me digan qué temas quieren, que me digan qué cosas no se entienden. Y todo este equipo que estamos trabajando en este curso, vamos a tratar de que sea un curso ideal para ustedes. Como habíamos visto en la clase anterior, existen muchos tipos de radiación electromagnética y los diferentes astros emiten en las diferentes longitudes de onda, es decir, en radiación de diferentes energías. Y no tenemos un detector universal. No hay un telescopio que al mismo tiempo pueda ver ondas de radio y luz infrarroja y luz visible y rayos X y rayos gamma. Así es que no tenemos como un solo sentido para poder ver a los astros en toda su magnificencia. Utilizamos instrumentos diferentes para cada longitud de onda. Seguramente algún día un chico como ustedes lo lograrán y será un gran avance para la ciencia, porque estarán estandarizadas las mediciones. Pero por lo pronto sí podemos saber que un astro muy conocido, como es la nebulosa del Cangrejo, resultado de la explosión de una estrella de supernova, se ve muy distinto en las diferentes longitudes de onda y esto nos da información complementaria. Es como Diego. Diego no siente lo mismo cuando ve a los ojos a su esposita, que cuando le da un beso, que cuando la huele, que cuando la admira, cuando le sonríe. Son sensaciones muy diferentes. Y lo mismo nos sucede a los astrónomos. Cuando vemos a los astros en diferentes longitudes de onda, aprendemos a apreciarlos, a entenderlos mejor. Vimos que la radiación electromagnética está compuesta por un campo eléctrico y por un campo magnético. Y gracias a que la radiación electromagnética interactúa con los objetos, con los átomos, podemos detectarla. Por ejemplo, si llega la radiación electromagnética a la antena de nuestro celular, pues hace oscilar a los electrones que están en la antena y de esta manera detectamos que llegó esa radiación electromagnética. También los fotones, la radiación electromagnética, pueden reflejarse y por eso podemos utilizar telescopios que utilizan espejos para poder captar esa radiación electromagnética, enfocarla en un detector que nuevamente tiene electrones que responden ante la presencia de este campo electromagnético y los podemos analizar. En la clase anterior también vimos que hay ventanas en la atmósfera de la Tierra, por fortuna. Nuestra atmósfera es opaca a la radiación más energética del universo, a los rayos gamma, a los rayos X, a gran parte de la radiación ultravioleta. Y esto no sucede en la Luna ni sucede en Marte. Por eso estas misiones que van a ir a Marte van a vivir dentro de cuevas para poderse proteger de esta radiación que podría ser letal. En cambio, en la luz visible sí entra la luz a la Tierra. Es por eso que nuestros ojos se desarrollaron para ver luz visible. Porque si tuviéramos ojos para ver radiación infrarroja, pues llega muy poca del espacio a la Tierra, no la podríamos ver. También vimos que cada tipo de radiación la producen diferentes objetos celestes. Por ejemplo, la colisión entre hoyos negros produce rayos gamma, o el polvo caliente produce radiación infrarroja. Es decir, necesitamos una imagen completa de los astros para saber qué son. También vimos que la radiación depende de la energía, que la radiación de menor longitud de onda transporta más energía que la más larga. Es decir, si yo muevo mis manos rápido, necesito más energía que si las muevo lentamente. Así es que en resumen,
Los astrónomos necesitamos telescopios. ¿Para qué? Para analizar la radiación electromagnética que nos llega del universo y así poder estudiar los astros, porque no podemos ir hasta ellos, están demasiado lejos. En esta clase vamos a ver que hay dos tipos de telescopios básicamente. Los que se utilizaron en un principio, que son los telescopios refractores, los telescopios modernos, que son reflectores, y vamos a hablar sobre los detectores de la radiación. Es decir, no es suficiente capturar la luz. Podríamos utilizar nuestro ojo como detector, pero necesitamos cuantificar la radiación y por eso utilizamos detectores electrónicos, como los que tienen sus cámaras de los celulares. Los astrónomos queremos analizar a los astros, no podemos ir hasta donde están. La manera de conocerlos es a través de la radiación que emiten. La radiación disminuye muy rápidamente como el cuadrado de la distancia, igual que la gravitación, es decir, se diluye muy rápidamente. La luz que emana de la punta de mi nariz viaja en todas direcciones, y aunque cerca de la punta de mi nariz se ve muy brillante la punta de mi nariz, pues si voy muy lejos ya no sirve de faro. Lo mismo le sucede a mi frente. Cerca de ustedes se ve muy brillante, pero lejos ya ni se nota. Así es que para captar luz, los astrónomos necesitamos tener una pupila muy grande, como vimos en la clase de Galileo. Es decir, necesitamos recolectar grandes cantidades de radiación porque la cantidad de luz que nos llega de los astros es diminuta. Diego nos va a mostrar cómo funciona un telescopio reflector. Se necesitan dos lupas. La primera lupa es grande y es para captar la luz. Como ven, Diego puso una lupa grande entre la cámara y Julieta. ¿Cómo me ven? ¿Me ven más grande? No, porque un telescopio no sirve para ver las cosas más grandes. Sirve para verlas más brillantes, para captar mayor cantidad de luz. Además, ¿cómo me ven? Me ven de cabeza, ¿verdad? Debería haber traído pantalones hoy, pero bueno, fue un error de Kinder 1. Si Diego quisiera verme más grandota, podría poner otra lupa entre la primera y la segunda y así sí me vería más grandota. Pero recuerden que el telescopio sirve para captar más luz, es decir, para tener una pupila grande. Las lupas funcionan gracias a la refracción de la luz. Es decir, cuando la luz pasa del aire al vidrio de la lupa, se dobla. Y en el caso de la lupa, se concentra toda esta radiación en un sitio que se llama el foco. Y dependiendo de cómo queramos ver la imagen, pues construimos telescopios diferentes, como vimos en la clase de Galileo. Ahora, los telescopios refractores tienen muchos problemas. Uno, por ejemplo, es el problema de la refracción de la luz, se conoce así. Si se fijan en la orilla de la lupa de un telescopio, es como un prisma. ¿Y qué le pasa a la luz cuando pasa un prisma? Pues se descomponen colores. Esto hace que las imágenes tomadas con telescopios con lupas tengan este problema que se llama el problema de la refracción de la luz. También pesan muchísimo las lupas. Imagínense construir una lupa de este tamaño, que además tendría que ser transparente, ligera, que no tuviera imperfecciones ni burbujas de aire a la hora de hacerla. Es muy difícil. Y por eso se han tratado de hacer lupas delgadas, que se llaman lentes de Fresnel, como las de las calaveras de los coches. Es decir, en lugar de tener una lupa grande, gruesa, pesada, se hacen pequeñas secciones de lupa y se ponen una junto a la otra. Pero no funcionan muy bien. Seguramente las han visto. Hay separadores de libros que las tienen o juguetes que tienen este tipo de lupas. Así es que Newton tuvo la genialidad de inventar otro tipo de telescopio, que es el telescopio reflector. ¿Cómo funciona uno de estos telescopios? La luz llega básicamente paralela del espacio. Vamos a pensar otra vez en la luz de la punta de mi nariz. La luz de la punta de mi nariz llega a todos lados, pero solamente la que va en línea recta hasta la cámara es la que pueden ver ustedes.
Es decir, es la luz que llega directo a la cámara. Como los astros están tan lejos, la luz que emiten se va en muchas direcciones, pero solamente llega al telescopio la que está en dirección paralela al telescopio. Esta se refleja sobre la superficie del espejo del telescopio y se concentra en su foco. Pero ¿cómo le hacemos para ver esa luz, la luz que está en el foco? Pues lo que se hace es que se pone un segundo espejo, de tal manera que llega la luz, se refleja en este espejo, rebota en este y sale por un costado y nosotros nos asomamos de ese lado. Si queremos ver la imagen grande, pues ponemos una lupa y la vemos más grande. Pero recuerden, el objetivo del telescopio es capturar más luz, concentrarla para ver a los objetos más brillantes, porque en general son muy débiles, y las estrellas de todas maneras se ven puntitos, porque están tan lejos. Pero si queremos ver a un astro más grande, por ejemplo los cráteres de la Luna, pues sí ponemos una lupa a la salida del telescopio, que se llama un ocular, y de esta manera podemos ver más grandes a las imágenes. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con este objeto que está en medio? ¿Qué tal si pongo una araña aquí? ¿Se va a ver la araña en el telescopio? No, pues al telescopio solo llega la luz que pasa por los costados de este espejo. Por eso suelen ser pequeñitos. Aquí está dibujado muy grande para que se note. Es decir, toda la luz que llega aquí, pues simplemente no se refleja en ese espejo. Ahora Diego nos va a mostrar un telescopio de veras para que vean sus diferentes componentes. Miren qué bonito telescopio. Un telescopio que conseguí yo en el Año Internacional de la Astronomía, como dice acá, es un telescopio portátil, es un telescopio reflector, como el que acaba de explicar Julieta. Lo vamos a abrir para ver la óptica. Como podemos ver, ahí está el espejo grande, donde la luz incide de forma paralela. Podemos observar a la cámara y podemos también ver a Damián. Miren, ahí está Damián. Exactamente ahí, al revés, ¿ya lo ven? Y también pueden observar reflejándose el espejo chiquito, que es donde llega la luz, y posteriormente, ya acá podemos, en este lado, poner nuestro ojo y observar la imagen proyectada, o como dice Julieta, podemos poner acá una lupa y proyectar para todos a Damián. Podemos poner ahí nuestro ojo y poder observar, ahí está, ahí vemos la imagen. Ahí vamos a ver otra imagen, de hecho, ahí vemos a Julieta. Seguramente han visto ustedes en los almacenes telescopios de este estilo, que son justamente telescopios reflectores, como el que nos acaba de demostrar Diego. Si van a comprar uno, recuérdense que es muy importante que tenga un muy buen tripié, porque es muy fácil que oscilen los telescopios y que sea difícil de utilizar. Tendremos una clase especial de justamente cómo comprarse un telescopio. No se me desespera. Hay otras maneras de obtener la imagen con un telescopio reflector, que es la más común. Aquí está el espejo primario, que es el que recibe la luz, que llega del espacio, se refleja en el espejo secundario, pero se le hace un agujero al telescopio en este sitio. Aquí está muy exagerado el tamaño del agujero para que se vea la imagen, y también muy exagerado el tamaño del espejo secundario. Es decir, llega la luz, se refleja y sale por el agujero, y aquí se pone el detector. De esta manera es como están construidos todos los telescopios modernos. Aquí hay un ejemplo. Aquí se ve el espejo primario, aquí se ve el espejo secundario, llega la radiación, se refleja y el detector está de este lado. Por supuesto, hay luz que se dispersa en todos lados, pero solo se analiza la luz que llega al detector. Y bueno, hay muchos modelos de este estilo de diferentes formas, pero en general la idea es la misma. Es decir, se tiene un espejo primario, uno secundario, y uno puede recibir la luz en un detector, que puede ser nuestro ojo o un instrumento.
De hecho, el tubo del telescopio no es importante que exista. Hay telescopios donde están expuestos los espejos. Se utilizan los tubos para proteger a los telescopios. Y todos los telescopios modernos son, como les acabo de decir. El espejo primario es inmenso, tiene un espejo secundario, llega la luz y solo analizamos la luz que ingresa por el orificio del espejo primario. Aquí se ve un poquito mejor la posición del espejo secundario y la inmensidad del espejo primario. ¿Cómo se construyen estos espejos? Bueno, siguen siendo de vidrio, porque el vidrio es muy resistente. Una vez que se tiene el vidrio, se puede pulir para tener una forma parabólica. Hay máquinas especiales que hacen este pulido. Y una vez que está pulido, se cubre con una capa de aluminio. Se meten los espejos en una cámara de vacío y se evapora aluminio que se deposita sobre la superficie del espejo y así queda listo. Los espejos modernos son enormes. Por ejemplo, los espejos más grandes que hay los fabrican en una cancha de fútbol en los Estados Unidos, porque es el único lugar que tenía un sótano suficientemente grande, amplio y resistente para meter hornos gigantes donde se mete el vidrio fundido para hacer estas bases para los telescopios modernos. Ha habido otros intentos de hacer telescopios más ligeros y más prácticos, por ejemplo, de mercurio. Este es un telescopio canadiense. Tiene un plato que tiene una capa delgada de mercurio, se pone a girar y como gira, obtiene la forma parabólica. Se cubre con una capa muy delgada de aceite porque el mercurio es tóxico y tiene uno un telescopio ideal. En la noche, en lugar de mover el telescopio, espera uno que los astros pasen por encima del telescopio y así se puede analizar su luz. En realidad los telescopios modernos ya son tan grandes, pueden medir más de 10 metros, hay unos de 16 metros, se está construyendo uno de 90 metros y hay planes de hacerlos de más de 100 metros de diámetro, que se hacen telescopios seccionados, porque ya es demasiado difícil construir lentes tan grandes. Es decir, el espejo primario en realidad es la suma de muchos telescopios pequeños. Además, el vidrio del telescopio no se hace sólido, sino que se le hacen huecos, como un panal de abejas para hacerlos más ligeros. Y dentro de estos huecos se ponen actuadores. Ahora les explico. Aquí hay, por ejemplo, una fotografía donde se ve el espejo primario de un telescopio y como ven es una serie de pequeños espejos seccionados. Aquí se ve cómo se van montando. ¿Qué tan grande puede ser un telescopio? Pues no puede ser infinitamente grande, porque llega un momento en que por más preciso y grande que sea el telescopio, la interferencia misma de la luz impide tener observaciones perfectamente nítidas. ¿Cuál es el límite de nitidez que puede tener una imagen de un telescopio? Depende del diámetro del telescopio y de la longitud de onda. Aquí está la ecuación. Es decir, el ángulo más pequeñito que vemos es una constante 1.2 veces la longitud de onda de la luz entre el diámetro del telescopio. La nitidez quiere decir poder ver cosas que están muy juntas unas de otras. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cada uno de los pelos de mi ceja perfectamente. Pero ahora me voy a ir lejos y les voy a preguntar si los pueden ver. Ya no, ¿verdad? Ahora ven una línea. Para poder ver cada pelo individual tendrían que tener pues un pequeño telescopio. Es decir, queremos ver cosas que están muy juntas y por eso necesitamos tener telescopios con unos diámetros muy grandes para poder ver ángulos muy pequeñitos. Por eso la cámara que tiene Damián tiene un diámetro grande. Bueno, la cámara, igual que cualquier otro
dispositivo que tenga un lente va a tener un límite de las cosas que puede medir tan cerca. Por eso tampoco puede ser como un microscopio, porque tiene un límite, y después de ese límite vamos a empezar a ver las cosas borrosas. Entonces, si ustedes hacen un zoom, por ejemplo, Diego nos va a ayudar, van a detectar que hay un límite en el cual ya no vamos a poder ver nítidamente, y se va a empezar a ver todo borroso. Es lo mismo que pasa con los telescopios. Aquí se pueden ver 4 imágenes de la galaxia de Andrómeda tomadas con telescopios de diferentes diámetros, y como ven ustedes, el detalle se ve mucho más alto cuando tenemos un telescopio de diámetro grande. Aunque nuestra atmósfera es transparente a la luz visible, las imágenes de los telescopios terrestres no son perfectos, porque nuestra atmósfera tiene turbulencia. Como vimos desde una de las primeras clases, la de Egipto, la superficie de la Tierra se calienta, sube el aire caliente y baja el aire frío, y esto genera turbulencia. Por eso las nubes se ven pachoncitas, porque están turbulentas, es decir, está subiendo aire caliente y bajando aire frío. Cualquier observación que se haga con un telescopio terrestre, aunque esté en una montaña muy elevada, sufre de aberración, porque cuando la luz pasa por la atmósfera está fluctuando y las imágenes se ven deformadas. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen tomada desde el espacio y con un telescopio en tierra. Las imágenes nunca son perfectas, porque siempre hay turbulencia en la atmósfera. ¿Qué se hace para corregir esto? Pues existe una técnica que se llama la óptica adaptativa. ¿Qué es lo que se hace? Se manda un rayo láser a la atmósfera, que viaja a la velocidad de la luz, se analiza cómo va a estar la fluctuación de la atmósfera, se manda una señal de regreso al telescopio, y el telescopio corrige por la turbulencia atmosférica. Es decir, la luz pasa por la turbulencia y se deforma. Pero con un rayo láser podemos medir cómo va a ser la deformación de la atmósfera, y podemos ponerle actuadores a nuestros telescopios. Es decir, en el panal de abejas que tiene nuestro telescopio primario, metemos una serie de actuadores que en tiempo real van modificando la superficie del telescopio para compensar por la turbulencia atmosférica. Y gracias a esto tenemos telescopios espléndidos en tierra. Es decir, como ven ustedes, la ciencia se plantea problemas, genera tecnología, y esta tecnología no solo hace que la ciencia mejore y se modifique, sino que en ocasiones se traduce en innovación, en objetos prácticos para la vida diaria. También podemos utilizar a la Tierra como un espejo. La Tierra se mueve alrededor del Sol, y si tomamos diferentes imágenes de un solo astro en posiciones diferentes de la Tierra, pues podemos utilizar a la Tierra misma como un inmenso telescopio. En otras palabras, los telescopios van a ir construyéndose más y más grandes. Para algunas longitudes de onda no vamos a necesitar satélites, porque ya podemos corregir por la turbulencia atmosférica. Los telescopios se pueden hacer seccionados, es decir, con una sección ya funciona el telescopio, y con 2 mejor, y con 100 mejor, y con 1000 mejor. Es decir, los podemos utilizar como si fueran telescopios pequeñitos, y después irlos creciendo cada vez más y más y más. Y podemos corregir por la deformación de la atmósfera, es decir, por la turbulencia. Aquí se ve un telescopio de gran tamaño, se ven los agujeritos, como les decía, por donde se colocan los actuadores, y ya sobre la montura del telescopio se arma todo este sistema. El telescopio James Webb, que va a ser el nuevo telescopio espacial, también va a ser un telescopio seccionado, pero este no va a necesitar de actuadores porque va a estar en el espacio. De todas maneras se van a poner unos, porque cuando se construye un telescopio en tierra, pues la gravedad de la Tierra lo deforma ligeramente. Cuando se pone en el espacio ya no hay gravedad, así es que hay que corregir la forma del telescopio, y esto se va a hacer con actuadores en el espacio, dependiendo de cómo esté colocado el telescopio
y cómo afecte su forma la gravitación terrestre. Los telescopios también necesitan una casa, se llama una cúpula. Esta es la cúpula del telescopio de 2 metros de San Pedro Mártir, que está en Baja California. Ahí hay un telescopio de 2 metros de diámetro. Es uno de los telescopios más usados por los mexicanos. Aquí se ve el telescopio dentro de la cúpula. La cúpula es importantísima. Protege al telescopio durante el día de las inclemencias del tiempo, de la tierra, en fin. De todas maneras se ensucian las superficies de los telescopios, ya que no se pueden lavar. Si se lavan, se rayan. Periódicamente, cada 2 o 3 años, se tienen que desmontar los espejos de los telescopios, quitarles el aluminio, meterlos nuevamente en una cámara de vacío y volverlos a aluminizar. Esto es un proceso muy complicado y muy peligroso. Los espejos de los telescopios pueden pesar toneladas y moverlos y aluminizarlos nuevamente es muy difícil. Pero no hay manera de que no se ensucien. Siempre hay viento que arrastra partículas de polvo. Por fortuna no hay vacas voladoras, pero sí aves que de repente dejan ahí sus residuos. Los telescopios se construyen en los sitios más altos posibles, más desérticos posibles, es decir, más despejados, para que se puedan ver mejor los astros. Las cúpulas también se pueden llamar domos. Hay de muchas formas diferentes, abatibles, en fin. Se han hecho 1000 esfuerzos para tratar de evitar que dentro de los domos muy altos haya turbulencia atmosférica. Ya son tan precisos los telescopios que si se acerca el astrónomo, calienta el aire circundante y entonces deforma la imagen del telescopio. Así que ya los astrónomos no nos podemos acercar a los telescopios porque resultamos dañinos. Todo se hace a control remoto. Y como les decía antes, queremos siempre tener mejor poder de resolución. Una opción que es en lugar de tener un telescopio, usar 2 al mismo tiempo. En Hawái hay 2 telescopios con espejos de 10 metros de diámetro cada uno, separados 60 metros, y se utilizan ambos al mismo tiempo para tener un poder de resolución más alto, es decir, poder ver detalles con mayor precisión. Y efectivamente, con estos telescopios se ven imágenes mucho más precisas. Pero como les decía desde un principio, imágenes infinitamente precisas es imposible. La luz misma tiene características ondulatorias que nos impide hacerlo. Ahora les voy a hablar de los detectores. Se llaman CCDs. Muchos de ustedes tienen uno en su bolsita ahorita, en sus celulares. Básicamente se trata de cubetitas que van capturando a los electrones que producen los fotones cuando llegan a una placa metálica que tiene el telescopio. Y estas cubetitas de vez en cuando se vacían y se cuentan cuántos fotones llegaron a cada cubetita. Y de esta manera se puede saber cómo fue la intensidad de la señal luminosa. Si ustedes ponen una gotita de agua en el monitor de su televisión, van a ver los píxeles de la superficie de su televisión, van a ver que solo son de 3 colores, azules, rojos y verdes. Y con solo esos 3 colores podemos mezclarlos y nuestro ojo ve toda la gama de colores que hay. Los astrónomos hacemos lo mismo, tenemos píxeles, es decir, pequeñitas regiones donde está almacenada la luz, y utilizamos filtros rojos, verdes y azules, y así podemos tener imágenes a color de los objetos celestes. Los aparatos electrónicos se ven más o menos así, y cada vez tenemos CCDs más grandes para poder tener imágenes más precisas. En los telescopios más grandes, pues tenemos CCDs muy grandes, mucho mayores que los de sus celulares. En conclusión, los astrónomos quisiéramos tener un telescopio universal que detectara todo con la misma precisión. Esto no existe. Necesitamos multitud de telescopios. Cada detector, nuestro ojo, tiene diferentes cualidades que la cámara de Damián. Pero bueno, así es la vida
Tenemos que usar muchos detectores con diferentes resoluciones, diferentes intensidades y tratar de unir todo para entender al universo. Bueno, antes de terminar esta clase, debo decirles que casi todos los telescopios ahora son internacionales. Los astrónomos podemos solicitar tiempo de telescopio en cualquier telescopio del mundo, de los internacionales. Es decir, se trata de hacer una buena propuesta, de hacerle una buena pregunta a la naturaleza. Se reúnen comités, analizan las propuestas y escogen a las mejores. Y programan el uso del telescopio para su uso óptimo. En general, los astrónomos no van a los grandes telescopios, sino que las observaciones se hacen de manera remota. Los programadores deciden cómo se optimiza el tiempo y le llegan los datos a los astrónomos. Ahora hay tal cantidad de datos que se utiliza la minería de datos. Es decir, después de 6 meses, los datos pertenecen al investigador que tuvo la idea, pero después son públicos. Y por eso astrónomos de todo el mundo, aunque no tengan tiempo de telescopio en estos enormes instrumentos, tienen acceso a los datos. Y esto ha permitido que la astronomía avance de manera vertiginosa. En resumen, un telescopio sirve para captar luz, no para ver más grande. Los telescopios usan óptica adaptativa. El poder de resolución de un telescopio, es decir, el detalle con el que vemos, depende de la longitud de onda y del diámetro del telescopio. Y ahora la tarea. Haz un diagrama de un telescopio reflector, describe en 3 renglones qué es la óptica adaptativa. Nos vemos en la próxima clase.